comprometerse. Hay algunos notarios que lo hacen, pero no deben hacerlo. Y ahí está el procedimiento, miren. Con la ley anterior era todo un ritual, ¿no es cierto? A ver, llamaban lista, acredítese señor, DNI, ¿ha votado o no ha votado? Empezaban a buscar en el RENIEC. Acá dice la ley últimas elecciones, hubo en Lima una licitación, buscaron en el RENIEC que el señor había votado la última elección, pero no la penúltima, y por eso no lo dejaron. Pero la ley dice últimas elecciones. Y él decía, pero he votado la última. Sí, pues, pero las últimas, entiéndase plural, entiéndase las tres últimas. Y como no ha votado, fuera. ¿Qué más? Si es persona jurídica, ¿qué le pedía? Vigencia de poder, consorcio, promesa de consorcio. La ley actual dice no le pidas nada. Ya va a empezar acá hacer el comité, notario, llama lista, dice Graña y Montero, sociedad anónima, que se ha registrado. Porque el registro se va a obtener del SEACE. Se va a entrar con su usuario y contraseña y ahí están los postores que se han registrado desde sus casas, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa lista empieza a llamar, supóngase Graña y Montero, sociedad anónima, y viene Olva Curriel. Olva Curriel dice, presente, yo estoy trayendo el sobre de Graña y Montero, ahí te lo dejo. Ya me voy. Y es completamente válido. Además, solo se va a presentar un sobre, ya no dos. No hay acreditación, nada, no hay acreditación. Ahora, por seguridad se está pidiendo, eso no lo dice la ley, pero es recomendable que le pidan su DNI a la persona que está dejando el sobre para que conste en acta. El señor, o sea, no tiene que ser representante, no tiene que ser nada de la empresa, sino simplemente que lo dejo. Y es por seguridad. Que está pasando, ha pasado en algunos casos, es que ha venido el señor y dice, acá está su sobre, ya me voy, y él se ha ido corriendo, han abierto el sobre y han encontrado 2 millares de papel en blanco. O ha habido otros casos en que ha presentado un sobre con documentos falsos, pero ha tomado el nombre de otra empresa y después lo han denunciado y sancionan. Entonces, por lo menos ya sabemos quién vino a dejarlo, y eso quedará en acta del notario. Pero ya no hay entonces la acreditación. Díganme. No, el notario en realidad no verifica nada. El comité nomás. O sea, el notario, él está sentado, está viendo ahí, está redactando su acta, ¿no? Dice, el comité llamó a Graña y Montero, le entregó su sobre a un señor llamado Napoleón Pérez, dejó el sobre de acuerdo a su DNI número nada. Y sigue. Pero el notario no debería participar, no es su función. Sí, privada. La calificación, la evaluación y calificación es totalmente privada. Este es el acto público, miren, este es el acto público de presentación de oferta. De un solo sobre, ya no hay dos sobres, no hay un sobre técnico y económico. En consultoría sí se mantiene todavía. En consultoría de obras todavía hay sobre técnico y sobre económico, 2 sobres. Pero en bienes, servicios y obras, solo un sobre. Es decir, dentro de ese sobre está la propuesta técnica y está la económica. Una vez que recibe el sobre el comité, lo abre. ¿Y qué va a verificar primerito? Miren, dice en el acta, en la primera línea del acta, anota el nombre del postor y el monto de su oferta económica. Eso es, en la primera línea queda anotado el nombre del postor y cuánto ofertó. Por supuesto, si es a precios unitarios, ahí sí va igual, el comité va a tener un rato de trabajo, porque va a tener que empezar a revisar las operaciones aritméticas para ver si el monto es el correcto el que ha ofertado, ¿no? Es que ahora hay una sola, o sea, en el sobre están las 2 propuestas. Pero miren cómo empieza antes de la pregunta. O sea, el acta empieza a redactarse así, dice, ¿no? Se recibió el sobre de la empresa Chiclayo Sociedad Anónima, cuya oferta económica asciende a tanto. Y eso queda en la primera línea. El presupuesto ofertado tendría que tener alguna fecha, como así lo tiene el presupuesto de... Debería, ¿no? Ya, ¿esa fecha sería la del valor referencial o de la presentación de la propuesta? No, también debería ser ¿de qué? ¿No debería que ser de la fecha de presupuesto también? Porque si no, ¿y cómo actualizarían después con la polinómica? Porque la polinómica del expediente se la puede transferir, pero no con la... Pero mi oferta, ¿cómo se actualizaría? ¿A partir de que yo presento?
Sí, tendría que ser de acuerdo al expediente, con precios a tal fecha, ¿no? Con precios a tal fecha. Ahora, y eso es todo el procedimiento, es todo el acto público, miren. Ahí se acaba. Va a revisar, como dije, las declaraciones juradas y ahí se da por terminado el acto público. Todavía no se está admitiendo oferta. Sí, está el notario acá. Es acto público todavía. Así es. En el acta que está redactando el notario, pues, en el acta del acto público donde esté el notario, en la primera línea está el nombre del postor y el monto de su oferta económica. Luego revisan los documentos de presentación obligatoria, que son las declaraciones juradas que dice conozco la ley, propongo todas las especificaciones, cumplo con el expediente. Entonces, si alguno de esos documentos no se presentara, el comité lo tiene por no presentar la oferta y le devuelve su sobre. Si el postor no quiere recibirlo, entonces le entrega al notario para que lo publique. Y ahí termina el acto público. ¿Perdón? Sí. Ahora más bien la subsanación puede ser aquí, puede ser en la evaluación o puede ser en la calificación. Mientras la buena pro no se haya otorgado, hay subsanación de oferta que lo vamos a ver en un momento. De la técnica y la económica también. Entonces miren, verifica el contenido mínimo y ahí acaba. ¿Qué hace con las ofertas no admitidas? Le devuelve. Si no quiere, se va al notario o al juez de paz. ¿Qué puede hacer el postor que no fuera admitido su oferta? Puede presentar su recurso de apelación, ¿no? ¿Es obligatorio que esté el funcionario representante del órgano de control interno? No. Pero si va, es obligatorio que firme el acta. Con la ley anterior decía que una vez terminado el acto público, los postores firmaban el acta. La ley actual no dice nada. Con lo cual el comité podría no negarse a firmar el acta. Dice que el único que está obligado a firmar el acta, cuando esté presente, es el representante del órgano de control interno. Del órgano de control interno, del OSI. En cambio, la norma anterior sí expresamente decía los postores que quieran podrán firmar el acta. Ahora no dice nada. Ahora, claro, alguien podría interpretar, dice, si la ley quisiera que firmen o que anoten, entonces lo hubiese puesto como lo ha establecido para el representante de OSI. Pero como no ha dicho nada, entonces podría interpretarse que no está permitido. No sé si se les pasó, lo olvidaron. En todo caso, a ver si alguien se anima de ustedes a hacerle una consulta al organismo supervisor, al OSI, para que diga si pueden o no pueden acceder al acta para firmar o hacer anotaciones los postores. Y después entonces, en cambio la consultoría, miran, ahí sí sigue siendo con dos sobres, oferta técnica y económica, y en el acto público lo que van a revisar son los documentos de presentación obligatoria y la oferta económica va a poder del notario. El notario lo va a tener en custodia hasta el siguiente acto público de buena pro, donde se va a poder leer o abrir primero ese sobre con la propuesta económica y dar a conocer los resultados. Y la evaluación de ofertas, ya esto es privado, o sea, ya puerta cerrada. Recomendación, si son postores, folien bien con letras y números sus propuestas, ¿eh? Porque si no lo folian, como va a estar en acto privado, y después va a ser 3 contra 1. ¿Qué más? Exíjale al notario, al juez de paz, pues que vise todas las páginas, ¿no es cierto? Entonces la evaluación, si es que, miren cómo en la evaluación todavía el comité revisa los requisitos mínimos, o sea, si falta alguno, y ahí podría no admitir una oferta. Con la ley anterior esto ya no se podía hacer, todo se hacía en el acto público para decidir si se admitía o no. Pero si ya quedaron admitidas, entonces se dará puntaje siempre que se haya establecido, porque puede ser que hay unas bases que digan que hay puntaje económico nomás, no hay puntaje técnico.
Y por supuesto ya no se necesita un puntaje mínimo para pasar en la evaluación económica con la ley anterior. La ley anterior decía, en bienes y servicios y obras debía sacar ¿cuántos puntos por lo menos? 60 para pasar a la económica. Ahora ya no. En la consultoría sigue igual, 80 para pasar a la económica. ¿Qué se verifica en la evaluación? Puntaje solamente. Ahora, ¿qué pasa si en la oferta económica hay diferencia entre letras y números? Con la ley anterior estaba muerto, no había forma de que subsane. La ley actual dice que prevalece las letras sobre los números. Entonces, si hay contradicción entre letras y números, prevalece el monto en letras. ¿Puede subsanarse la oferta económica? Dice foliación, índice, rúbrica. ¿Qué pasa si se olvidó de firmarlo? Le dirán, pero tú me acabas de decir rúbrica. La ley dice rúbrica, más no firma. Si se olvidó de firmar su monto de oferta económica, no es subsanado. En precios unitarios, el comité, no se olviden, está en obligación de revisar todo el monto del que está primero, y si hay errores, va a poner el monto correcto. El comité no le da al postor para que rectifique, sino el propio comité hace la rectificación y pone el monto correcto. En el acto privado ya no está presente el ¿Notario? No, ya no. O sea, el notario está hasta que se revisan los documentos de presentación obligatoria. Se redacta el acta y se da por concluido, y de ahí en adelante, salvo que hubiera sorteo, todo ya es en acto privado. ¿Qué sucedería si al momento de evaluar vemos que el que está primero tiene una oferta económica superior al valor referencial? El comité le puede dar la buena pro, ya verificó también que cumple con los requisitos de calificación. No le puede dar la buena pro, tiene que conseguir dos documentos. Uno es mayor presupuesto, de la oficina de presupuesto, y otra que el titular de la entidad quiera. Puede que haya plata, pero el titular no quiere, esa oferta queda fuera, todavía no. Lo llaman, le invitan, le dicen, ¿sabe qué? Si hay plata, pero el titular no quiere, bájate al 100%. Si él acepta, entonces le dan la buena pro. Si no quiere, queda descalificado. ¿Y qué sucede si al hacer nuestro cuadrito hay empate? Un triple empate. La ley anterior decía primero revisa quién tiene la mejor oferta económica. Ahora de frente te mandan al sorteo. Pero este sorteo sí tiene que hacerse en acto público. O sea, ¿en qué casos habría entonces dos actos públicos en obras? Solo si hubiera empate. O sea, ahí se lo citan los postores, dice lunes 10 de la mañana con presencia de juez de paso notario para llevarse a cabo el sorteo. ¿Y qué método de sorteo vamos a usar? Están practicando ya, me han dicho por ahí, los comités especiales al estilo Las Vegas. ¿Ustedes han visto los ilusionistas de Las Vegas? Cuando un día te enseñan tres cartas, de las tres son reinas. Luego lo ponen en una mesa, lo voltean y dice, a ver, dime dónde hay una reina. Y dice, ¿cómo me voy a equivocar? Pues si cualquiera es, pero dime de dónde. La de en medio, te enseña es un 8. Entonces la de la derecha es un 7. Y la derecha, la izquierda es un 6. ¿Dónde lo guardó las reglas? Tan rápido, ¿no? Entonces que ahí se están matriculando para esos cursos, para la fecha del sorteo. Un amigo me contaba, dice que en el fútbol, esto de segunda división, a veces hay esos sorteos, y me dice, ahí ya hay maestros del sorteo, que el papelito que va a ganar tiene un doblez específico, especial, que solo sabe el que debe sacarlo. Bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestro cuadrito, pasamos a la calificación, solo del primero. Si no cumple con los requisitos, lo descalificamos y continuamos con el segundo. En caso contrario, le vamos a dar la buena pro. Acto público o privado. Entonces depende de la entidad. La entidad seguramente lo va a hacer de manera privada. ¿Y cómo se enteran de la buena pro los postores?
En el SEAS. Cuando se publica en el SEAS. Ahí va a aparecer el acta de evaluación, de calificación y de otorgamiento de buena pro. En consultorías, ahí sí se va a dar puntaje, luego pasamos a la oferta económica, que va a ser en acto público también si es un concurso. Es igualito que la norma anterior. En el caso de empate en consultorías, si hubiera un empate, se prefiere al que tiene el mejor puntaje técnico. Eso significa que los que han hecho la ley prefieren una mejor calidad de oferta técnica que económica. Si sigue el empate, nos vamos al sorteo. Bueno, la simplificada es el mismo procedimiento. ¿En qué se diferencian? Que todo es en privado. Los sobres se presentan en mesa de partes, el comité admite, evalúa y califica y otorga buena pro. ¿Qué varía? En caso de desempate, el desempate aquí también es en acto público, pero no es obligatorio contratar un notario. Se lo cita a los postores que han empatado y en presencia de ellos se lleva a cabo el sorteo. Ahora, pero dice que si hubiera un empate y dentro de esas hay una empresa que es MIPE y además tiene personal con discapacidad, entonces ahí acaba, él es el ganador. ¿Y cómo se acredita la condición de MIPE? Con el REMIPE. Se tienen que ir a la Dirección Regional de Trabajo, creo que por internet nomás se tramita, se llena un formato electrónico y les dan su REMIPE. ¿Y cómo se acredita la condición de personal con discapacidad? ¿Qué debe hacer el postor? Tiene que llevar a su ingeniero en silla de ruedas con su parche. También va a la Dirección Regional de Trabajo, la empresa que necesita ese trámite, hace el trámite respectivo y le dan su constancia de empresa promocional. Entonces miren, para obtener esta buena pro, sin ir a un sorteo, debe presentar dos documentos: su REMIPE y su constancia de empresa promocional. En caso contrario, sorteo también. No. Sí, tendría que o sea, la primera condición es que sea MIPE. Pero si no tiene con discapacidad, entonces sigue siendo MIPE respecto de otros, también gana. Pero si todas son MIPEs, se irán a un sorteo. Ahora, antes de pasar aquí, todavía antes de que incluso se vayan al desempate, en adjudicaciones de simplificadas de hasta 200.000 soles, hay el beneficio de provincia colindante, que estaba con la ley anterior. No es, miren, para todas simplificadas, porque sería hasta 1.800.000 y hasta 400.000. En bienes y servicios es hasta 200.000 y en obras hasta 900.000. ¿A quién le dan ese beneficio? Es 10% más de puntaje. ¿A quién le dan? A los postores que tienen su domicilio en la provincia o en las provincias colindantes donde se va a ejecutar la obra o el servicio de consultoría. ¿Ya? ¿Cómo se acredita ese domicilio? Licencia de funcionamiento, RUC del RNP. El domicilio que vale para acreditar esa condición es el que aparece en el Registro Nacional de Proveedores. Supóngase que en Chiclayo yo siempre he perdido por ese beneficio. Entonces me consorcio con dos empresas de Chiclayo, pero mi empresa es de Lima y pedimos el beneficio. ¿Me deben dar o no? No procede. O sea, todos tenemos que tener la condición de empresa domiciliada en la provincia colindantes o en la provincia donde se va a ejecutar la obra o se va a brindar la consultoría. No, eso se solicita, ¿no? O sea, como cuando presento mi oferta, ahí ya debe haber una solicitud, digo, Napoleón Pérez, por tener domicilio en Chiclayo, solicito el beneficio del 10%. No se otorga de oficio,
Sí, en mi oferta, tiene que estar incluido en mi oferta. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el comité se da cuenta que el postor es su vecino, pero no ha pedido, no lo ha solicitado? ¿Le debe otorgar o no le debe otorgar el beneficio? No se otorga de oficio, tiene que pedirlo. O sea, los derechos no se dan si es que no se piden, o sea, los derechos se ejercen, ¿no? Ahí está la subsanación, ¿no? Con la ley anterior la subsanación era en la presentación, ¿no? Ahí decía los requisitos formales que no modifiquen el alcance de la propuesta, ahí mismo. En cambio, ahora dice, miren, puede ser en la etapa de admisión, de precalificación, evaluación y calificación. Plazo 3 días. ¿Y qué se puede subsanar? De la oferta técnica. De los documentos que ya presenté, dice que son errores formales o materiales que no alteren el contenido sustancial de la oferta. ¿Cómo qué? Sellos, rúbricas, incluso dice firmas de formatos. Aquí está, miren, omisión de información en formatos y declaraciones juradas, excepto de la oferta económica. Fecha de emisión o denominación de constancias o certificados emitidos por entidades. Esos son de documentos que ya presentados. ¿Y se pueden presentar documentos nuevos? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los títulos profesionales? Del personal clave pedimos su título profesional. Y yo me he olvidado, no lo presenté. ¿Le deben dar oportunidad para subsanar o ya no? Entonces, por ahí la norma dice que también se puede subsanar documentos nuevos, miren, nuevos documentos emitidos por autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, de modo tal que un título profesional es emitido por autoridad pública o privada, pero respecto de una función pública, que es la educación. ¿Cuál es la condición? Que ese documento lo haya obtenido antes de la presentación de oferta. O sea, no se trata de que yo estaba haciendo el trámite, yo ya lo tenía, pero no lo presenté. Por lo tanto, autorizaciones, permisos, títulos, constancias, certificados o registros. Ustedes, cuando digo certificados, supóngase que yo he trabajado para la Municipalidad de Chiclayo y con eso acredito mi experiencia como especialista en infraestructura, en estructuras. Y me he olvidado de presentarlo. ¿Será subsanable eso? Digo, oye, pero si es una constancia y lo va a emitir la Municipalidad de Chiclayo, que es una autoridad pública. A eso no se refiere, dice en ejercicio de sus funciones. La municipalidad, ¿qué documentos se ejercen como parte de sus funciones? Por ejemplo, certificado de defensa civil. Por ejemplo, licencia de funcionamiento. A eso se refiere, no a las constancias de trabajo a sus trabajadores. ¿Cómo se subsanan? Se le da un plazo de 3 días. Si no lo hace, entonces queda descalificada su oferta. ¿Dónde se presenta la subsanación? En mesa de partes. No debe presentarse en otro lado. Y de la oferta económica, ahí están, ¿no? Rúbrica y foliación, letras prevalecen sobre números y errores aritméticos en precios unitarios. Con la ley anterior ya se daba a conocer la buena pro, aparecía el cuadro y el que quedaba cuarto o quedaba descalificado, entonces él iba a la entidad y le decía quiero ver el expediente y la entidad le entregaba todo, ¿no es cierto? Todas las propuestas. Entonces yo revisaba de los demás, encontraba errores y estando descalificado apelaba porque me iba sobre seguro, ¿no? Con la nueva norma, miren lo que dice. En principio, bueno, la información confidencial nunca se da a conocer, sin embargo, la información confidencial debe estar declarado por ley.
¿Qué información confidencial existe en el Perú? Tributos, por ejemplo. Entonces dice, yo quiero que me